Bienvenidos a un nuevo programa de DMP y Demoliendo Mitos de la Política de Ezequiel Pistoletti y de todos los que estamos en DMP Geopolítica. Saludo a los DMPeros y a los demoledores. Quien les habla, Bruno Garcini. Y hoy me acompañan Santiago Martínez de Eureka News, que está siempre coordinando, y un invitado muy especial, Kevin Bryan, que él es profesor en geografía, historia, diplomado en relaciones internacionales, que ha escrito un libro que se llama La Revolución de las Boinas, sobre todo el proceso que hay en el Sahel. Con él vamos a estar hablando de este personaje que ha ocupado el centro de toda la conversación en redes sociales, en los medios tradicionales, y que de alguna manera es un enigma. Hablamos de Ibrahim Traoré, el sucesor de Tomás Sankara en Burkina Faso, según él mismo, que el título de este video, como ustedes lo estarán viendo, es si es el nuevo Chávez, Hugo Chávez de África, por la política regional y de nacionalizaciones que está teniendo y la política soberanista que está teniendo respecto a los anteriores gobiernos de Burkina Faso y de independencia con imperialismos que por ahí para nosotros, sobre todo los latinoamericanos, son un poco lejanos, como son el francés, sobre todo, y cómo está inspirando a una nueva generación de líderes. Vamos a intentar con Kevin transitar por lo que en Argentina se conoce como sonceras, todas las sonceras que hay alrededor y mitos que hay alrededor de Traoré, y también poniendo la lupa sobre su historia personal, sobre los intentos de golpe que ha atravesado, sobre su política, qué política ha tenido en cuanto a minería, qué política agrícola está teniendo, qué política anticorrupción está teniendo y cuál es la influencia que está teniendo con los otros países del Sahel. Hablamos de Mali, hablamos de Níger, que son los otros dos países del Sahel que están unidos en una confederación de países del Sahel, parecida quizás pero distinta a lo que fue en la primera década del 2000, parte de la segunda, lo que intentó hacer Hugo Chávez con los países del ALBA. Ya mismo le voy pidiendo que vayan dejando sus me gusta, vayan dejando sus comentarios, preguntas que le puedan hacer a Kevin, y paso a saludar primero. Santiago, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Y aparte es que es un programa, un tema que me encanta. Y es un tema que le gusta mucho a la gente porque lo ves en redes sociales, ¿no? Y después ves detallitos como, por ejemplo, el día del desfile de la Victoria, se miraba como Traoré estaba siempre bastante cerca de Putin y de Lukashenko, ¿no? O sea, tenía un puesto predominante, ¿no? Dentro del protocolo en las posiciones. Muy interesante. Cuéntanos, Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Un placer, primero por la posibilidad y bueno, por también darle un poco este espacio para poder conocer lo que está pasando en el Sahel, ¿no? Que es un proceso que, como ustedes mencionaban, está ganando notoriedad por muchas cuestiones, a veces porque la información que nos llega está distorsionada, a veces porque en realidad nos vamos enterando de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo va evolucionando este proceso y cómo está siendo visto al interior de África, que eso también es lo que nos interesa. Pero bueno, realmente agradecido por la posibilidad, así que bueno, aportaré lo que pueda. Santiago, si tenés por ahí la portada del libro que acaba de publicar Kevin, yo no sé si este libro, La Revolución de las Boinas, se puede conseguir afuera de Argentina. ¿Hay manera de Exactamente. conseguirlo por ebook? Porque mucha gente que va a estar viendo el programa seguramente va a decir, che, quiero el libro de Kevin, ¿cómo lo consigo? Exactamente. De momento nosotros estamos haciendo lo que es ventas con envíos que se hacen acá desde Argentina, porque el libro se hizo en Argentina, entonces se coordina con la editorial, es Editorial Laborde, ustedes los pueden buscar así, Editorial Laborde en Instagram, les escriben y pueden coordinar lo que es el envío. En algún momento la idea es en no mucho, en un par de semanas, en algunas semanitas, va a estar llegando también al formato ebook, entonces ya estaríamos complementando un poco todas las aristas. Pero de momento eso es lo que podemos mencionar para quienes estén interesados en la adquisición del libro. Kevin, cuando yo empecé a buscar cosas de Traoré, lo primero que encontré fue medios relacionados con la fuente de inteligencia, think tanks de Francia como Africa Intelligence, o medios tradicionales financieros como The Economist, como The Financial Times,
que hablan como de una historia muy abreviada de Traoré. Nació en una aldea en el medio de la ruralidad de Burkina Faso, de repente pasó a la universidad y se recibió en geología y después pasó al ámbito militar, se convirtió capitán, luchó contra la insurgencia. ¿Qué más podemos saber sobre los orígenes de Traoré? ¿De dónde viene? ¿A qué tradición política o militar de Burkina Faso lo podemos identificar? Bien, acá viene lo interesante porque indudablemente cuando hablamos de Traoré siempre vamos a tener que establecer una conexión con quien se considera que es su antecesor en muchas cuestiones, que es Thomas Sankara. La realidad es que en Burkina Faso lo que es el pensamiento en las academias militares estuvo muy moldeado por evitar, por ejemplo, las figuras y cuadros nacionalistas, entre ellos el propio Sankara. Igualmente, estos cuadros militares que se fueron formando fueron adquiriendo parte del conocimiento sobre, e interiorizándose sobre los aportes que había hecho en su momento la revolución que Sankara había llevado a cabo en los años 80 en el país. Y la realidad es que es toda una generación de lo que denominaríamos oficiales, de suboficiales y demás, que han encontrado de alguna manera en esta figura de Tomás Sankara una fuente de inspiración, sobre todo porque de alguna manera hablar del proceso que Burkina Faso vivió en los años 80 fue casi tema tabú en el país, mientras estuvieron los referentes que de alguna manera respondían a los intereses franceses, ¿no? Empezando, por ejemplo, por Blaise Compaoré, ¿no? Que fue quien estuvo durante muchísimo tiempo y quien formó parte del proceso de destitución de Sankara. Entonces, la realidad es que muchos de estos oficiales, suboficiales y demás empezaron también a adquirir cierta formación y de alguna manera Traoré es parte de esos cuadros jóvenes que de alguna manera notaban que aquel proceso que había sido prácticamente olvidado en los libros de historia del país tenía componentes que eran muy interesantes y que había también una necesidad de avanzar en una especie de descolonización. Acá el componente panafricanista, que siempre yo lo traigo a colación, es indudable. No podemos pensar este proceso si no entendemos que estos mandos militares, así tengan mayor o menor jerarquía, pero que están inspirados por procesos del orden panafricanista. Sankara en el caso de Burkina Faso, pero también tenemos otras figuras que también son un modelo o una representación para estos. Y Traoré indudablemente captó eso, sin mencionar que, como vos mencionabas también al principio, Bruno, fue también parte de la lucha contra la insurgencia y esta insurgencia que no dejó de crecer en el país, ¿no? Entonces es también un poco la necesidad que surgió en el año 2022 cuando se produce el golpe de Estado, el segundo en el país, pero que es de alguna manera el que lo lleva a Traoré al poder, en esta necesidad de intentar revertir no solo la situación en el plano militar, sino también avanzar en una serie de políticas, porque el pensamiento de Traoré es que Francia tenía parte de esa culpabilidad en haber llegado a ese grado de situación bastante crítica para el país. Entonces, hay también una necesidad, diríamos, de avanzar en una línea de descolonización. Entonces, eso también es fundamental. No es solamente pensar en combatir a estos grupos, sino también en avanzar con el proceso de descolonización en tintes económicos y políticos. ¿Cómo estaba para colonizada de alguna manera o qué mecanismo de influencia tenía Francia hasta la llegada de Traoré? Porque, a ver, lo que recordamos es que el golpe a Sankara / asesinato y ascenso de sus sucesores estuvo marcado por la influencia de Francia, pero después en ese interregno hasta 2014 que está este golpista, compadre, hay como una laguna sobre lo que sucedió en Burkina Faso. ¿Qué Exacto. sucedió en esa época? ¿Qué sucedió después? ¿Qué fue lo que llevó también a que volviera a resurgir estas tendencias militares más nacionalistas, más identificados con continuar el proceso de Sankara? Bien, poniéndolo en pocas palabras, podríamos decir que todo lo que Sankara había hecho de avanzar, por ejemplo, en las políticas públicas a nivel sanitario, avanzar en los programas de soberanía alimentaria, avanzar en los programas de no aceptar grandes ayudas de los organismos crediticios internacionales, de tratar de buscar
lo que es la autogestión de recursos y demás, todo eso que se había hecho durante la experiencia de Sankara retrocedió bruscamente con la presencia de Compaoré. Y después, aunque Compaoré tuvo que salir del poder en el año 2014, la realidad es que los sucesores mantuvieron una línea muy similar de trabajo, ¿no? Siempre la idea fue mantener el alineamiento con Francia en muchos términos. En materia militar, la seguridad del país quedó prácticamente a manos de Francia. Bien, la presencia de tropas francesas en Burkina Faso era muy importante, igual que en los otros países del Sahel. También tenemos una dependencia muy fuerte en el plano económico, digo, el oro que Burkina Faso produce, por ejemplo, que es el recurso más valioso que tiene, prácticamente era uno de los recursos que quedaba relegado a las empresas francesas prácticamente, ¿no? A diferencia de otros casos donde por ahí coexistían otras empresas occidentales, canadienses y demás, en el caso de Burkina Faso nos encontramos con una especie de monopolio donde operaban dos empresas francesas que son las que tenían prácticamente el negocio bajo su control. Entonces, tenemos una dependencia también en el punto de vista económico, tenemos un país endeudado, porque por supuesto que también contrajo ciertos niveles de endeudamiento con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Muchos de estos créditos se conseguían con el rol de Francia como mediador para poder conseguirlos, pero bueno, sabemos que después era un poco lo que Tomás Sankara denunciaba en los 80, ¿no? Generar una dependencia a futuro. Entonces, también tenemos una dependencia de ese estilo y como mencionábamos también esta posibilidad de pensar en la dependencia monetaria. Burkina Faso, aún hoy, con todo este proceso en marcha, todavía no pudo romper con esta idea de tener su propia moneda o una moneda regional con otros países. Digo, sigue atado a una moneda, una divisa, que es el franco CFA, que es una de las ataduras principales que Francia sigue teniendo en la región aún hoy. Vamos a ver un videíto que se ha viralizado. Si chiama Franco CFA. Un videíto de Giorgia Meloni. Si chiama Franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Bueno, ahí veíamos a Giorgia Meloni en 2019, esto generó un escándalo bastante grande. Tampoco nos podemos tomar literal las palabras de Giorgia Meloni porque los italianos tienen también su política respecto a África. Básicamente eso fue una crítica a Francia de no me gusta cómo estás vos, quiero ponerme yo. O sea, un poco, sí. Te saco a vos, me pongo yo. Esa política bien europea, pero generó una reacción muy fuerte, sobre todo de los medios franceses, que incluso hasta AFP sacó uno de estas notas de chequeado diciendo que Giorgia Meloni lo que había dicho era falso, porque en realidad Francia no se quedaba con el 50% de las exportaciones o el dinero de los países africanos, sino que en realidad se quedaba con el 50% de las reservas de divisas para sostener el CFA, el franco CFA. Exacto. Kevin, ¿cómo funciona en la práctica este señoreaje en donde los países africanos ponen gran parte de sus reservas todavía hoy en el Tesoro Público francés? Bien, bueno, básicamente como se mencionaba, la realidad es que las exportaciones en bruto, un porcentaje de estas exportaciones en bruto se dirigían fundamentalmente a Francia, es la garantía que Francia tenía después a la hora de emitir esta moneda. El Banco Central del franco CFA está en Dakar, en Senegal.
Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la emisión solamente se puede hacer si desde París dan el visto bueno, ¿no? Entonces, ahí se construye, digamos, una primera instancia de dependencia muy clara. Yo puedo exportar lo que es el producto en bruto, sin embargo, para poder tener yo el billete, por así decirlo, el franco, necesito sí o sí que Francia dé el visto bueno, ¿no? O sea, ellos primero reciben esas reservas y una vez que las reciben, después autorizan lo que es la emisión y la aprobación de ese billete. Entonces, seguimos en un escenario donde esto es una de las cuestiones que Ibrahim Traoré va a cuestionar. Es decir, ¿por qué si nosotros tenemos el oro en bruto no, de alguna manera, intentamos modificar esta situación? Y ahí es que surge una de las medidas más polémicas que inicialmente Traoré toma, que es, por ejemplo, suspender por un plazo de 3 meses las exportaciones de oro. Esto con un mensaje directo a Francia, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que un porcentaje es lo que se destina a las reservas que van a París. Entonces, ¿el mensaje cuál era? Era, de alguna manera, concentrar ese oro en bruto y poder avanzar en un proceso de industrialización. Un proceso de industrialización que, por supuesto, que tendrá asesoramiento, de hecho, de varios países, porque no hay un solo país involucrado en el asesoramiento de cómo poder avanzar en esto. Ahí, como se imaginarán, algunos de los países que forman parte de los BRICS tienen incidencia, pero es de alguna manera este mensaje que Ibrahim Traoré manda de decir, nosotros somos los que tenemos el oro en bruto, somos los que vamos a empezar a fabricar, y así fue que en diciembre del año pasado nos enteramos que el país, por primera vez en su historia, había logrado fabricar sus primeros lingotes de oro. ¿Por qué es importante este hito de la fabricación de los primeros lingotes de oro? Primero porque son lingotes que van a lo que son las primeras reservas de oro que está empezando a tener el país. Y segundo porque, como sabemos, y más en un mundo con la volatilidad que tiene actualmente, si querés pensar en una divisa que sea un poco más fuerte, un poco más sólida, ¿qué es lo que están haciendo la mayoría de los países? Lo hizo Rusia, lo está haciendo China, lo están haciendo India mismo. ¿Qué están haciendo? Están concentrando oro. Porque si vos querés solidificar tu moneda, necesitas ampararte un poco en el oro. Y eso es un poco lo que están haciendo, los países del Sahel, y el caso de Burkina Faso es el más emblemático porque es el que viene avanzando muy rápido en materia de industrialización sobre su recurso estrella, que en este caso es el oro. Que también hay algunas medidas con el código y las leyes mineras, ¿no? Porque Burkina Faso no solamente tiene oro, tiene otros minerales. Ha habido una política de nacionalización respecto a empresas estadounidenses, canadienses, francesa, también una política nueva de asociación, de participación. ¿Cómo es esto y también cómo ha impactado en la economía? Porque, a ver, Traoré lleva desde septiembre de 2022, ahora que estamos en julio de 2025, no lleva tanto tiempo. Exacto. Bien, la realidad es que el impacto en las finanzas, como ahora vamos a ver, fue muy importante. Me detengo un segundo en la primera parte de lo que habías mencionado, que tenía que ver con esta cuestión de las nacionalizaciones. Y acá me detengo porque es muy interesante. Las nacionalizaciones que Burkina Faso hizo hasta el momento no es que nacionalizó todo el oro, sino que lo que hizo fue nacionalizar yacimientos donde operaban empresas que tenían deudas con el Estado burkinés. Estas deudas se habían acumulado a lo largo de años, lo que pasa es que el Estado burkinés no exigía ese pago o no se ponía tan, de alguna manera, insistente en el pago, lo demoraba. Ahí el vínculo con Francia indudablemente siempre mantenía esa cuestión de que los reclamos no se intensificaran. Entonces, la realidad es que nos hemos encontrado con varias mineras, vos mencionabas bien, algunas británicas, algunas francesas que tenían deudas con el Estado burkinés. Entonces, lo que el Estado burkinés hizo fue algo muy claro. Fue decir, primero modificar el código minero que existía, que se había instalado a finales de los 80 y que respondía a los intereses franceses. Entonces, modificación del código minero en primera instancia y en segunda instancia, que esto sí es fundamental y marca la determinación política del proceso, que es, si hay una deuda contraída, tenés que pagar. Bueno, vas a pagar. Las empresas generalmente que decían, en este momento tenemos otros problemas con las operaciones. Bueno, perfecto, no podés pagar en este momento. Dada la modificación del código minero, yo puedo avanzar en la nacionalización de ese yacimiento, de esa mina. Y eso fue lo que ocurrió. En un montón de lugares de Burkina Faso, estas empresas tenían deudas, no las pagaban, y esto condujo entonces a que, por la modificación del código, se pueda avanzar en la nacionalización. Esto es interesante porque le da a Burkina Faso un elemento interesante y es la razón por la cual
a grosso modo, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos, en Burkina Faso no tenemos hoy ninguna de estas mineras presentando un recurso legal contra el Estado burkinés. Sí pasó en Mali, sí está pasando en Níger por otras razones, pero en Burkina Faso no hay una demanda de estas empresas, básicamente porque el proceso realmente fue muy limpio y fue muy bien pensado, ¿no? Entonces, esto le está permitiendo, y ahí responde la segunda instancia, fundamentalmente recaudar mucho más. De hecho, el nivel de recaudación de Burkina Faso en relación al oro actualmente es 3 veces más grande que el que tenía antes del 2022. O sea que los ingresos por oro están creciendo de manera muy, muy amplia. Pero también están creciendo los ingresos por otros recursos. Y acá me detengo, ¿no? En un segundo. Porque pensar la estrategia solamente en recaudar a partir del oro sería quedarnos corto en el análisis de cómo es esta figura de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré retoma mucho del proyecto de Tomás Sankara, y uno de esos proyectos de Tomás Sankara es, por ejemplo, fue el de la soberanía alimentaria. Entonces, parte de la inversión que Burkina Faso ha conseguido en el último tiempo, ¿a dónde fue? Fue, por ejemplo, a impulsar programas, lo que se denominó la ofensiva agropastoril, que tiene que ver con esta cuestión de poner a producir la tierra en niveles mucho más importantes. Y como consecuencia, no solo aumentó la cantidad de cultivos que tiene Burkina Faso en relación a los alimentos, sino también el acompañamiento que acá tiene el Estado burkinés a la hora de, por ejemplo, crear plantas de procesamiento, fábricas, ¿no? Que es la otra instancia fundamental. Entonces, nos encontramos con lo que fue un hito, por así decir, que fue el año pasado, que fue la creación de una planta que era de procesamiento de tomates, que en realidad era la punta para lo que es empezar a tener los alimentos ya procesados y con una instancia industrial. Esto trasladado después a otros alimentos. Y eso conduce directamente a lo que nos encontramos hoy. Yo hace un tiempito atrás compartí una imagen que no era de Burkina Faso, sino que era de Mali, donde mostraban cómo hay góndolas donde muestran ya, por ejemplo, que existe el Made in Burkina Faso. O sea, hay productos alimenticios y demás que ya tienen esta cuestión de la fabricación hecha en Burkina Faso. Una cuestión que pensemos que para un país que importaba el 70% de lo que refería a alimentos es un hito en relación a materia de soberanía alimentaria. Y creo que Tomás Sankara, si lo estuviera viendo, indudablemente creería que es un poco el camino que él había pensado hace casi 40 años, ¿no? Yo te voy a cambiar un poco el tema, que es interesantísimo, la economía, ¿no? Pero, como comentabas, Francia se encargaba de la seguridad no solo de Burkina Faso, sino en realidad de todo el Sahel, Mali, etcétera, ¿no? El caso es que cuanta más seguridad aplicaba Francia, más tropas metía, más crecían los grupos extremistas como Boko Haram y todos estos. Me recuerda un poco el caso sirio, ¿no? Donde los estadounidenses estaban bombardeando durante años y años y años, y el Estado Islámico o HTS o los grupos que nacían allí se extendían cada vez más, hasta que llegaron los rusos y en vez de tirar a la arena, tiraban a dar. Entonces cambió totalmente la dinámica, ¿no? de la guerra. Pasó lo mismo en el Sahel cuando llegaron las tropas de Wagner, los mercenarios de Wagner. Bien, la realidad es que por lo menos en cuanto a lo que refiere, por ejemplo, el caso de Mali, que era uno de los que estaba más comprometido, indudablemente la presencia de Wagner ahí fue para el Estado maliense bastante beneficiosa en cuanto a recuperar territorio. Me refiero específicamente a que ha recuperado ciudades como Timbuktu, podemos pensar ciudades muy importantes como Kidal también, que volvieron a manos del Estado maliense. ¿Esto significa que la lucha contra estos grupos ha terminado? No, para nada. De hecho, siguen estando y resisten en bastiones y en zonas muy puntuales, desde donde realmente, como muchos de estos grupos, siguen realizando ataques periódicos y siguen causando daños y pérdidas, tanto civiles como militares. Sin embargo, es cierto que ha habido algunos avances y sobre todo que lo que conocemos como las áreas urbanas, de alguna manera hoy están en su mayoría controladas por los ejércitos de la Alianza de Estados del Sahel, podríamos decir, ¿no? De estos 3 países que están involucrados en esta situación. Así que
Por supuesto que en áreas rurales la situación cambia porque la realidad es que el modus operandi de estos grupos es estar en zonas generalmente abiertas, en zonas rurales, y desde ahí realizar lo que se conocen como ataques que son relámpagos. Entran en una aldea, atacan población civil, se llevan a maquinaria, se llevan ese tipo de cosas y se van. Cuando el ejército llega, ya no hay nadie. Están los civiles aterrorizados, las víctimas y demás. Entonces es como toda una campaña permanente así, de terror, de pillaje, un poco de ese tipo de cuestiones que es la estrategia que tienen estos grupos. Por eso es tan difícil, porque no estamos pensando en una guerra de estilo regular, sino en una guerra que lleva un desgaste, sobre todo por la presencia de zonas rurales muy importantes que tenemos, ¿no? Siempre tenemos que considerar, sobre todo, no tanto en Burkina Faso, pero sí tanto en Mali como en Níger, la presencia de extensiones de desierto muy considerables, ¿no? Que son zonas donde, bueno, se desarrolla unas actividades, diríamos, permanentes del terrorismo de un lado hacia otro, y eso hace que sea también complejo a la hora de abordar. Y si no hay una estrategia conjunta, es prácticamente imposible. A la metrópoli francesa le interesa. Estoy teniendo eco, no sé si se escucha también con eco. Sí, estamos escuchando con eco un poco. Pues no sé por qué, la verdad. ¿Ahora? Yo escucho bien ahí. Bueno, lo que decía en a la metrópoli francesa quizá le interesa tener ese foco de incidencia de esos terrorismo para tener cierto control sobre estoy poniendo nervioso con el eco, a ver si lo reparo. No sé qué cambió. Bueno, Kevin, estabas hablando recién Perdona, es que sobre somos todos. Los dos estamos con eco, no sé qué está pasando. Pues, ¿Ustedes me escuchan con eco también? No, a vos no te escuchamos con eco. Qué raro. Somos nosotros dos. Claro. A ver, un momentito, a ver. Hola, así se escucha bien, ¿no? Bueno. Habla tú, Bruno. Sí, ahí se escucha de 10. Sí, sigamos. Vale. Y ahora Kevin, habla Kevin. No, sí, a ver, yo recién los escuché bien ahí, no sé cómo me escuchan ustedes. Pero sin embargo, cuando eres tú. Cuando te conecto a ti, se escucha el... Bueno, no sé cómo solucionarlo. Ahora no. Quizá tengas encendido el volumen del teléfono, no sé, es que es raro, la verdad. Porque se activó de golpe encima. Sí, pero que ahora no. Y ahí desapareció de vuelta. Pues vaya, pues no sé. Bueno, preguntá a Santiago y sigamos. Bueno, yo te hago la pregunta y después te conecto el micrófono. Nada, esto sigue teniendo eco. Eso, si al poder francés le interesa tener ese foco de problemas en África, en el Sahel, para tener puesto un pie militar en la zona y controlar los recursos, la economía, etcétera. Bien, bueno, la realidad es que a Francia lo que le sirve es fundamentalmente mantener estos grupos de manera indirecta, ¿no? Porque Francia, por supuesto que en los dichos discursivos siempre niega tener que ver, de hecho siempre lo condena y demás, pero la realidad es que como los principales yacimientos de estos recursos que estuvimos hablando son recursos que están en las zonas rurales, en estas zonas precisamente donde a veces la presencia de estos grupos es bastante sólida y bastante sostenida, indudablemente hoy es una apuesta fuerte para que, por ejemplo, no pueda avanzar del todo este proceso industrial que a veces tienen. Pienso en el caso de Níger, por ejemplo. Hace muy poco tiempo Níger siempre vivió del uranio, por así decirlo, pero hace un par de años empezó a tratar de avanzar con esta diversificación económica y una de las cuestiones con la que está teniendo un boom interesante es con el tema del petróleo, ¿no? Entonces, bueno, hace muy poquito tiempo inauguró con una especie de colaboración ahí entre Níger, Benín y China, porque estuvo también el financiamiento chino en el medio, se inauguró un oleoducto muy importante
Y la realidad es que hoy vemos cómo estos grupos, por ejemplo, realizan sabotajes sobre ese oleoducto, ¿no? Buscando, por ejemplo, cortar ese flujo de exportaciones ante una de las economías que más rápido viene creciendo en África desde el año pasado, porque básicamente la tasa de crecimiento de Níger es la más alta de África junto a Senegal, para que tengamos una dimensión. Entonces, bueno, hay como una cuestión a veces de entender que estos grupos son la forma de sabotear, son la forma de causar daño, son la forma de demorar ese proceso de industrialización del cual estábamos hablando. Y ahí entramos un poco en la Confederación del Sahel. ¿Cómo está funcionando la unión entre Mali, Níger y Burkina Faso respecto a la política de seguridad, a la política de nacionalización minera? Porque tienen una política parecida de códigos nuevos mineros, de alianza con algunas empresas de China y de Rusia y de renegociación de los contratos, que es muy parecido a lo que sucedió en la primera década con los gobiernos latinoamericanos de la ola progresista, entre comillas. ¿Qué está pasando respecto a esto en los otros países? Bien. La situación es la siguiente, ¿no? La Confederación de Estados del Sahel, como nosotros la denominamos, todavía no cumplió un año, ahora recién el 6 de julio va a cumplir un año. Sin embargo, los avances que han tenido, por lo menos en muchas cuestiones, han sido por demás de interesantes, ¿no? Pensar, por ejemplo, en esta cuestión del pasaporte común en una zona libre de aduanas interiores, en una zona donde las fronteras digitales han sido abolidas, muchas de cuestiones muy interesantes en relación a la cooperación, y dentro de esa indudable cooperación existen, digamos, ciertos entendimientos a la hora de lo que tiene que ver con la participación cada vez más fuerte de los estados a la hora de repensar los códigos mineros, es decir, que así como lo que los estados recaudaban antes en la mayoría de estos países, que según el caso, pero rondaba entre el 2 y el 6 o 7%, eso es lo que recaudaban, niveles muy bajos. Hoy estamos hablando de niveles del 30-35%, por ejemplo, con la última reforma que hizo Mali, por dar un caso, ¿no? Entonces estamos hablando de un nivel de recaudación mucho más importante. Entonces hay entendimientos ahí, hay acuerdos, cada uno básicamente pensando en su recurso, en su elemento estrella, Burkina Faso con el oro, Níger con el uranio, por ejemplo. Bien, Mali tenemos, por ejemplo, el hierro, tenemos recursos muy importantes que están pensados en ese sentido. Entonces, indudablemente ahí tenemos un componente central a la hora de articular. Y en materia de defensa, la realidad es que se empezó a ver a partir de principios de este año, y eso es novedoso, pero como yo les mencioné, estos tres países, Níger, Mali y Burkina Faso, tienen una frontera en común. Esa frontera, la zona de la triple frontera, es realmente uno de los puntos, según varios informes que han salido en el último tiempo, y que es efectivamente así, es uno de los puntos, por no decir el punto caliente, más difícil del terrorismo a nivel internacional en la actualidad. Es una zona donde no opera solamente un grupo, sino que operan dos grupos, que son, por un lado, tenemos a Daesh o el Estado Islámico, y por el otro lado tenemos a SNIM, que es básicamente el brazo de Al-Qaeda en el Sahel. Entonces tenemos dos grupos muy fuertes operando en esa zona de triple frontera, y eso realmente es un desafío para la seguridad de este sector. ¿Cómo lo están tratando de solucionar? Bueno, han creado, de hecho, hace muy poquito tiempo han anunciado la creación de un ejército confederado que está compuesto por 5.000 hombres y que justamente se dedica a operar en la zona de triple frontera. ¿Cómo opera? Bueno, ahí operan no solo con las cuestiones en el terreno, sino con los, diríamos, insumos tecnológicos novedosos que están teniendo, que van desde la información satelital que pueden recibir de algún aliado, por ejemplo Rusia, hasta drones que, por ejemplo, Turquía le viene vendiendo en el último tiempo. Entonces acá estamos viendo que hay varios países que se van involucrando en tratar de brindar una solución a este problema de seguridad que tiene en la región del Sahel. Entonces, en pocas palabras, podríamos sintetizarlo en eso. El proyecto actual es el de un ejército confederado que, bueno, está realizando sus primeras operaciones en el terreno. Varias de las que se han reportado han tenido éxito, pero bueno, es un esfuerzo que recién ahora arranca y estamos en un momento en el cual todos estos grupos que les mencioné, tanto Daesh como SNIM, tienen la particularidad que están realizando muchas operaciones intentando causar desestabilizaciones sobre estos gobiernos, ¿no? Y sabiendo también muy de manera casual, por así decirlo, vamos a ponernos entre comillas, que los ojos de la prensa occidental están puestos sobre los tres países.
¿no? Entonces también mostrar atentados, ataques, una masacre, un ataque que se muestre sobre una ciudad, una aldea, etcétera, en la prensa occidental rápidamente se puede mostrar como las juntas que no están respondiendo al problema de la seguridad que están teniendo estos países, ¿no? O sea, poner en cuestionamiento qué tan exitosas son en sus operaciones militares estas juntas. Entonces, eso también es un aspecto que estos grupos están exprimiendo y mucho. ¿Y qué otros acuerdos están haciendo en términos económicos, monetarios? A ver ahora, Bruno. A ver, ¿qué otros? A ver, ¿me escuchan Esa de ahí? estar conectado el micrófono de Kevin. Cuando lo cierro, deja hacer eco. Bueno, mira, estamos hablando con Kevin Bryant, autor de La Revolución de las Boinas, sobre Ibrahim Traoré, sobre la Confederación de Sahel en este momento. Vamos a pedirle a todos los que nos están viendo que le den me gusta, que no cuesta nada, es el dedito ahí, que comenten. Yo veo que están muy picantes con los comentarios comparando a Traoré con Chávez. Bueno, algunos diciendo todavía no le podemos decir Chávez, otros diciendo por qué lo comparan con Chávez. Paciencia, gente que al final del video van a entender por qué le puse ese título. Mientras tanto, Kevin, sigamos hablando un poquito de la Confederación de Sahel, porque me interesa un poco cómo empieza a articular estos tres países. Hablamos si están articulando alguna moneda en común, si los códigos mineros, los nuevos códigos mineros, las nacionalizaciones están siendo articuladas. Ya nos hablaste de que había una política de seguridad, porque son tres países que se abrieron de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es un organismo donde está Ghana, Nigeria, que es considerado, entre comillas, como un organismo que depende de potencias internacionales. De hecho, cuando se dio el golpe en Níger, se habló que la CDAO, esta Comunidad de Estados de África Occidental, pudiese intervenir. Ha pasado prácticamente dos o tres años, y ahora estos países del Sahel, con estos acuerdos y con la política de nacionalización, parecen tener cada vez más influencia, por lo menos cultural, en el resto de África. Así que contanos un poco cómo se están articulando y también qué influencia está teniendo en otros países de África lo que están haciendo estos tres países. Bien, bueno, la realidad es que en relación a la cuestión de los códigos mineros, como decíamos, hay una estrategia articulada, esto es un hecho concreto, hay una estrategia que se ha fijado. De hecho, ahora también, antes de ayer, hubo reuniones, por ejemplo, para avanzar en una estrategia sanitaria en común, ya que también, bueno, estos países tienen problemas que son comunes, ¿no? Que son compartidos de hace mucho tiempo. Entonces, la realidad es que la cooperación ya no la podemos pensar solo en materia económica o en materia militar, sino que realmente se ha extendido a otras áreas, entre ellas, por ejemplo, la parte sanitaria. Entonces, estamos viendo realmente un esfuerzo en términos confederados que es muy interesante, muy disruptivo. Esta unidad también se nota en relación a la hora de cómo plantarse frente a los organismos internacionales. Digo, en general, si ustedes ven las votaciones de Naciones Unidas, la realidad es que estos tres países votan siempre en bloque. Entonces hay una articulación que es básicamente la esencia, el alma de una confederación, de alguna manera. Y este proceso del cual estuvimos hablando recién y con las nacionalizaciones y demás, está teniendo un impacto muy interesante o por lo menos muy novedoso para, por ejemplo, los países de la región. Fuera de esta confederación, otros países de la región. No solo del Sahel, sino del África Occidental, que era lo que vos mencionabas recién, Bruno. Pensemos en Senegal, pensemos en Ghana, pensemos en países donde en el último tiempo hubo cambios de gobierno. Esos cambios de gobierno fueron precisamente los que permitieron que gobiernos que estaban muy alineados con los intereses occidentales o con los intereses, por ejemplo, de Francia, hoy ya no estén en esa sintonía, están más pensando en una lógica de cooperación regional, que no necesariamente es apegarse a Rusia o a China, sino más bien tratar de buscar una estrategia regional nueva. Y ahí nos encontramos con reformas que están teniendo en varios casos, ¿no? El más conocido y el más reciente, si querés, es el de Ghana, que hace solamente un mes avanzó en lo que es la reforma de su código minero. Para los que no lo saben, del otro lado, Ghana es el mayor productor de oro
de África. Bien, estamos hablando del mayor productor de oro de África que ahora modificó su código minero porque las ganancias que tenía eran ganancias cercanas al 10% y ahora esas ganancias subieron al 30%. Bien, o sea, volvemos a lo mismo, triplicar la capacidad de recaudación, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión y un aspecto muy interesante porque, bueno, indudablemente estamos hablando de países que, aunque tengan sus diferencias, porque al fin y al cabo los países de la Confederación de Sahel son gobiernos de facto, eso es una realidad, y los gobiernos que estoy hablando, que son los gobiernos de Senegal, de Ghana, son gobiernos que llegaron democráticamente, es decir, mediante un apoyo popular reflejado en las urnas. Más allá de la dicotomía que a veces nos plantean los medios de comunicación, ¿no? Si dictadura o si democracia, para estos gobiernos esa dicotomía no está tan presente, más bien tiene que ver con la forma en la que ven África, ¿no? Y cómo es África a la hora de valorar sus propios recursos. Diríamos un poco de una esencia panafricanista, ¿no? Porque también un poco la esencia es esa, no ponerse tanto a discutir el modelo político en sí, sino ponerse a discutir qué hacemos con nuestros recursos y cómo hacemos que los mismos puedan valer, no solo en el mercado internacional, sino al punto de que podamos reconstruir o hacer avanzar nuestros países. Y en ese sentido me parece que es fundamental lo que estamos viendo. Así que hay un proceso de inspiración. Kevin, ¿qué pasa con la relación con China, con Rusia? Porque ha habido algunas rispideces respecto a algunos contratos mineros en algunos de los países del Sahel, con algunas empresas chinas, con algunas rusas ha habido una renegociación de contrato. En general, los medios de comunicación todo el tiempo nos están bombardeando con que Ibrahim Traoré es financiado por Wagner, es un chico Wagner que se posicionó en las redes sociales gracias a una campaña de TikTok auspiciada por Wagner y por eso está hablando todo el mundo de él. ¿Cómo es la relación de estos países respecto a China y Rusia, que serían los otros países con los cuales podrían construir alianzas para abrirse un poco de la esfera occidental? Bien, la realidad es que con Rusia la cooperación, inicialmente, como mencionábamos cuando hablamos de Wagner, surgió como una cooperación más del plano militar, que actualmente está deveniendo en una cooperación un poco más avanzada. Ya me animaría a decir que tiene que ver con una cooperación, por ejemplo, en materia energética, ¿no? De hecho, Rosatom, que bueno, es una de las empresas más importantes en materia de energía nuclear y demás, viene avanzando en la región del Sahel con varios proyectos que tiene interesados en, bueno, tratar de poder capitalizar parte de esas nuevas riquezas que, bueno, esos estados están revalorizando, pero que, bueno, a Rusia también le interesa, ¿no? Tiene ciertos intereses sobre esta región. Y en el caso de China, la realidad es que el conflicto más importante que ha tenido, sobre todo, ha sido en el caso de Níger, porque la Junta en Níger lo que ha denunciado es que China ha incumplido algunos acuerdos, sobre todo en relación, por ejemplo, a la idea de que las empresas que operan en el país, en Níger, que están hace varios años, lo que son los cargos jerárquicos de la empresa, había un acuerdo que se había firmado hace varios años atrás, donde lo que se había establecido era que los cargos jerárquicos iban a ir en transición, iban a ser inicialmente chinos y que la idea es que los chinos fueran preparando cuadros dentro de Níger para que nacionales de Níger puedan en algún momento estar en los lugares superiores, ¿no? En la toma de decisiones y demás. Bueno, la realidad es que parece como que China esto lo fue demorando bastante, o eso es lo que denuncian, por lo menos el caso del gobierno del general Chiani, y esto hizo que entonces, bueno, el gobierno de Níger presentara un ultimátum. Este ultimátum es para que, bueno, estas empresas se pongan al día o vayan pensando en que quizás sus operaciones van a quedar suspendidas en el país. Entonces, bueno, ahora nos encontramos en una etapa en la cual la realidad es que estamos en plena negociación. Sabremos, calculo que al fin y al cabo, en cuestión de un par de meses, como mucho, qué se resolvió, si estas empresas chinas se retiran del país porque no quieren acatar esto, o finalmente hay alguna especie de entendimiento, alguna prórroga o algo que permite que puedan seguir funcionando. Pero nuevamente también esto es interesante porque un poco que rompe el mito, por ejemplo, de pensar, porque yo lo he leído muchas veces ya, esta cuestión de, bueno, se van los franceses y es cambiar la dependencia francesa por la dependencia de China, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que por lo que estamos viendo y por algunos movimientos que están haciendo países como Níger, la realidad es que no es cambiar uno por otro, sino que es más bien tratar de hacer valer un poco más las posturas nacionales. Por supuesto que
como todo proceso, hay simpatías, con algunos más, con otros menos, pero no es necesariamente un alineamiento como sí existía claramente antes. Antes ni siquiera me animaría a decir que era un alineamiento, era básicamente una especie de colonización encubierta, porque aunque estos países fueran independientes, en términos económicos, militares, culturales y más, seguían totalmente atados a lo que París concebía para ellos. Por lo que infiero de lo que estamos charlando, pareciera que estos tres países que están construyendo la base de un ordenamiento económico que les permita en algún momento ir transicionando a una economía monetaria propia, que para salir del franco CFA, que es la moneda que los obliga a todos estos países a poner sus reservas en el tesoro francés, en base a política de nacionalización minera y en el medio de todo esto también con gran parte del financiamiento que podría ir tranquilamente a generar bienestar a la industria, dirigido a todo lo que es enfrentar la insurgencia islamista, que está muy relacionada también con países o con servicios de inteligencia occidentales, porque aparte de Francia, Estados Unidos, en Níger tenía una de sus bases más grandes de despliegue de drones donde controlaba todo el Sahel y el centro de África. Pero Kevin, vos como, porque pareciera que en 3 años han avanzado un montón, pero si nos ponemos a ver en la perspectiva también histórica, estos procesos llevan mucho tiempo, o sea, lleva mucho tiempo construir una moneda común, construir un banco común. Nosotros lo vimos en América Latina cuando se quiso hacer el Banco del Sur, Brasil no quería, Venezuela quería, cuando Venezuela quiso hacer el gasoducto del sur para conectar el gas venezolano con Argentina cuando tenía una crisis energética. Estos países, ¿podemos pensar en el futuro, en un futuro cercano, que puedan llegar a tener la cantidad de reservas, por lo menos de oro, que les permita lanzar una moneda común e independizarse completamente de Francia? Bien, la realidad es que la sensación que da es como que esta confederación en el plano interno está muy bien articulada, da la sensación como que no hay grandes puntos de desencuentro entre Chiani, Goita y Traoré. Eso es un punto muy fuerte y muy interesante. También la realidad es que si vos hoy la confederación la ampliás a otros países, ahí pueden pasar muchas cosas. Si lo abrís a regímenes democráticos o países con gobiernos democráticos, te podés topar con un cambio de gobierno que puede implicar un giro total, porque en África los giros son también muy bruscos, igual que en América Latina. Ahí no hay diferencias de un lado al otro, sin grises. Entonces, si lo abrís como se ha planteado, por ahí la posibilidad de que en algún momento se sume, por ejemplo, se habló de Togo, se habló, por ejemplo, de la posibilidad de que se incorpore Senegal, se hablaron de varios países, hoy son un desafío, porque tienen gobiernos panafricanistas hoy, pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, eso podría ser después una especie de yunque dentro de la propia confederación. Por eso me parece que estos países están siendo muy reacios de momento a la idea de ampliar la confederación, porque tienen sus sospechas. Después tenés el caso de otro que tiene un gobierno, a ver, democráticamente revalidado hace poco tiempo, con muchas dudas igualmente por las particularidades, pero tenemos el caso de Chad, que es un país vecino a estos, donde, bueno, ahí está Idris Deby, Mahamat, perdón, Deby, no Idris era el padre, quien, por ejemplo, fue aliado histórico de Francia y ahora ha metido un giro muy brusco en su política, ya no tiene alineamiento con Francia, se junta mucho más con China, por ejemplo. Pero bueno, los países del Sahel tienen sus dudas, si es por conveniencia, si es por convicción, bueno, ¿por qué este giro tan brusco que ha tenido? Entonces, la sensación es como que sí, hoy la posibilidad de ampliar no parece algo que vaya a ocurrir en lo inmediato y que lo que se busca es tratar de consolidar la postura de estos tres países, ¿no? De avanzar en proyectos de infraestructura común, en pensar en carreteras nuevas, pensar en el proyecto que tienen del ferrocarril que comunique las tres capitales, o sea, poder avanzar en proyectos de infraestructura que de momento articulen a esos tres países. Con una particularidad que yo siempre menciono, que es un punto a tener en cuenta y que para mí es un problema que puede tener la Confederación a futuro, que es
hay un fuerte componente de personalismo en los tres casos. Fuerte componente de personalismo. ¿Qué pasa si uno de estos en algún momento no está o es derrocado o ocurre alguna excepción? Bueno, ahí es donde podemos ver que el proyecto quizás de la Confederación puede quedar trunco, porque el proyecto justamente tiene ese desafío de cómo lidiar o tratar de lograr un equilibrio entre el personalismo y la necesidad de mantener los cambios hacia una vía revolucionaria o hacia una vía por lo menos de cambios muy concretos. Una pregunta, Kevin. A ver, ahora hay eco. No. Ya no. Una pregunta. Hay países, o sea, nosotros en Europa, en Occidente, y estamos siempre exigiendo a otros países, por ejemplo, como en África, en Latinoamérica, unos estándares que, claro, ellos no pueden tener. Es como decir, en Cuba, pues no tienen las mismas cantidades de colegios que en Alemania o que en España. Normal, Cuba es un país pobre, aparte de todos los problemas políticos que tenga, ¿no? En Burkina Faso no hay una democracia. Yo creo que hay países que quizás no tengan esa preparación, tanto estructural como educacional, como para tener una democracia que pueda ser asentada y quizás un régimen personalista, como dices, pueda ser más fuerte, que le haga avanzar más rápido, ¿no? Con los riesgos que hay de caer en la dictadura, claro. Exacto. Sí, es muy interesante porque coincido con esa lectura. De hecho, el propio Ibrahim Traoré hace un mes y pico en un discurso que él dio, una de las cosas que él explicó, él dijo, nosotros no estamos en una democracia, estamos en una revolución. Entonces él dijo, la realidad es que cuando los países, dio a entender como que cuando los países atraviesan un proceso en algún momento de su historia de una revolución, es muy difícil que después de esa revolución inmediatamente se consolide un modelo democrático. Generalmente esa revolución va acompañada de un proceso de alguien que tiene que conducir y ese proceso de conducción a veces tiene componentes personalistas. Entonces, y él explicó de manera muy interesante que Francia mismo tuvo que atravesar un poco, el mensaje era ese, por un proceso de una revolución y que esa revolución no condujo inmediatamente a la consolidación de un sistema democrático en Francia, digo. Primero hubo que pasar por Napoleón, hubo que pasar por distintas instancias, ¿no? Para poder llegar a ese sistema. Entonces, hay ahí una base también como para tratar de explicar que cada país tiene su devenir histórico. Los países africanos, como sabemos, son muy jóvenes en cuanto a lo que es su independencia e indudablemente lo que tiene que ver con la toma de decisiones plenas. Entonces, eso también un poco puede ayudarnos a entender esto que muy bien planteabas, que tiene que ver por ahí con esa poca necesidad que tienen hoy de establecer una democracia en términos de una democracia liberal, ¿no? La democracia del sistema representativo con el sufragio directo y demás, ¿no? Me parece que eso también es sumamente interesante para analizar el proceso en clave de otras aristas. Kevin, también Traoré está construyendo algo de legitimidad con la población. Primero, nunca se subió el rango de militar, sigue siendo capitán, como cuando tomó el poder. Y después también con una campaña anticorrupción importante, que dicho sea de paso, él tampoco está cobrando como presidente, está cobrando como capitán. ¿Cómo es esta campaña de corrupción? Porque he visto muchos medios que hablan de que está siendo muy efectiva, que incluso dicen están dejando de robar porque les da vergüenza ser juzgado en juicios estalinistas, entre comillas, pero básicamente están dejando de robar porque las penas son muy altas y porque les da vergüenza quedar expuesto en los medios públicos. ¿Qué está pasando con esta campaña? Exactamente, sí. De hecho, es uno de los puntos que, aunque por ahí, como decías vos, hacen la salvedad de que parece como una cuestión estalinista en ese sentido, pero es muy interesante porque es uno de los puntos donde dicen, bueno, efectivamente parece haber una lucha interesante en relación a la cuestión de la corrupción, ¿no? Efectivamente, hay penas muy graves que se han intensificado en este sentido en relación a todo lo que tiene que ver, sobre todo con lo que es desvío de fondos y demás de funcionarios, desde altos funcionarios hasta funcionarios de medio y rango más bajo, ¿no? Entonces, en este sentido, como las penas son más duras y obviamente implican necesariamente una exposición pública y encima
la posibilidad de no poder participar más en instituciones públicas y demás, hay allí una cuestión que está de alguna manera haciendo que se esté trabajando un poco mejor en algunas áreas. Y esta eficiencia que se está notando se ve en áreas donde, por ejemplo, lo que te mencionaba recién, en la cuestión de la recaudación, por ejemplo, ¿no? Ya no nos encontramos con partidas que no coinciden con lo que se recauda, sino que realmente hay un seguimiento mucho más rígido por esta presencia estatal. Entonces, también existe esto. Después, igualmente, tenemos por fuera de lo que estábamos hablando, las denuncias igual de, por ejemplo, bueno, el comandante del AFRICOM, que hace muy poquito tiempo dijo que Ibrahim Traoré estaba de alguna manera desviando fondos en beneficio personal de él y no del pueblo burkinés. Pero bueno, eso responde más bien a una acusación de otro país, más no a una acusación interna o algo que se condice con lo que esté ocurriendo, por lo menos de momento, en el país. Santi, vos tenés ahí la respuesta que le da Traoré a Michael Langley. Le volet qui m'a le plus fait mal, le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye, qui a détruit la Libye, on a encore utilisé un noir. Et je souhaite peut-être qu'il fasse un mea culpa. Il a parlé de l'or de Burkina, qui sert à ce que nous, on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça le regarde, il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Africain a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Bueno, ese era Traoré respondiéndole a Michael Langley, que es el jefe de AFRICOM, la división del Pentágono para África, una división que no es tan conocida quizás como la división de Estados Unidos para el Comando Sur para América Latina o la división para Europa, pero que tiene un par de cadáveres encima del hombro porque es responsable de gran parte de la expansión de los grupos yihadistas y ha fracasado en la lucha contra los movimientos yihadistas en gran parte de África y ha cometido, al igual que en Medio Oriente, gran parte de asesinatos selectivos con daños colaterales muy fuertes, o sea, con muertes, asesinatos de civiles en aldeas, a través de drones. Kevin, inmediatamente después de esta declaración de Langley, hubo una reacción popular de movilización en Burkina Faso. De hecho, cuando Traoré fue a Ghana, la asunción del presidente de Ghana fue recibido como un héroe. El propio jefe del AFRICOM después tuvo que pedir perdón, pero en el medio de todo eso sucedió un intento de golpe de Estado donde intentaron reclutar a una figura muy cercana a Traoré. Y el gobierno de Burkina Faso acusó incluso a Costa de Marfil porque justo en el periodo anterior al golpe había estado este general del AFRICOM en Costa de Marfil, entonces se habló de que desde ahí se había instigado y organizado este intento de golpe. Exacto. Bueno, para poner también un poco en contexto, dentro de este tablero, donde indudablemente la presencia de Francia en la región fue tan fuerte durante tanto tiempo y que se empezó a romper, en parte por estos gobiernos que mencionábamos de la Alianza de Estados del Sahel, pero en parte porque también estos cambios de gobierno, hablaba del caso de Senegal, hablaba del caso de Ghana y demás, de gobiernos que ya no están tan alineados con estos intereses franceses en la región, nos encontramos también con un caso emblemático que es el de Costa de Marfil, donde ahí tenemos a Alassane Ouattara, que tiene una particularidad. Ouattara es, de alguna manera, uno de los hombres más leales que tiene Macron en África. Una persona que, para que nos hagamos una idea, es como, poniéndolo acá en el ejemplo de Argentina, como Milei que viaja todo el tiempo a Estados Unidos para entrevistarse con Trump, sería el equivalente, ¿no? A Ouattara lo vemos viajar un montón de veces al año a París y es un poco quien representa o encarna un poco los intereses de Francia, por lo menos en África Occidental.
De alguna manera, como mencionábamos, hace unas 3 semanas atrás, Ouattara recibió en persona a Langley, que fue quien emitió este discurso, justo la semana en la que emitió el discurso, y esa semana se desbarató lo que en principio iba a ser una tentativa de golpe de Estado, en la cual lo que se intentó es comprar a uno de los hombres más leales, la misma estrategia que en su momento se hizo cuando se traicionó a Sankara, ¿no? Porque Blaise Compaoré, que es quien lo traicionó, al fin y al cabo fue durante mucho tiempo la mano derecha. De hecho, pueden buscar las fotos para quienes están del otro lado, pueden buscar la foto de Sankara con Compaoré y hay un montón de fotos juntos porque Compaoré era la mano derecha y es quien lo traiciona. Entonces, un poco que la idea fue esa, no se pudo porque realmente esta persona no solo que acudió después de los intentos de comprarlo y demás al propio ejército y obviamente que denunció esto, sino que, bueno, demostró que efectivamente, como ha pasado en varias oportunidades, las tentativas o los proyectos para complotar contra el gobierno de Traoré están bastante consolidados, ¿no? Y ya es básicamente la segunda o tercera intentona en algún momento, algunas con más presupuesto, otras con menos, para poder desestabilizar esto. Varias personas involucradas en este intento fueron detenidas, pero curiosamente las personas que pudieron escapar a esta tentativa que, bueno, que se iba a realizar, que finalmente no ocurrió, escaparon, y ahí viene la cuestión que articulábamos al principio, ¿a dónde? A Costa de Marfil, ¿no? Y ese es uno de los puntos más fuertes. Escaparon directamente hacia Costa de Marfil, que repito, sigue siendo hoy uno de esos pilares que tiene Francia en la región para poder funcionar, no sé si como foco contrarrevolucionario estrictamente, pero sí como una pieza para cada cierto tiempo de intentar, bueno, tener incidencia en estorbar, en complicar, en demorar este proceso que está ocurriendo en la región. Kevin, bueno, primero para los que se están conectando ahora, estamos hablando con Kevin Bryant, autor de La Revolución de las Boinas, dedicado al proceso de los gobiernos que hay en el Sahel. Él es profesor de geografía, aparte diplomado en Relaciones Internacionales. Lo pueden encontrar en Twitter, @geográficaisto. Y bueno, Kevin, acá hay un comentario que muy atinado de una de las personas que nos están viendo, que te lo voy a transmitir, que se llama Numoner, que él dice: en un canal africano explicaron que en el caso de Traoré es más la perspectiva de los medios occidentales que han creado la visión personalista, obviando que tiene todo un equipo cohesionado existente alrededor. Respecto a esto, porque uno de los grandes temas de figuras como Sankara o como figuras en Venezuela, Hugo Chávez o Fidel Castro, es el tema de la sucesión. Hay un movimiento de militares que se está creando respecto para pasar la posta en caso de que pueda en algún momento ser asesinado o le den un golpe de Estado, porque en general también Burkina Faso es un país signado por una enorme cantidad de golpes de Estado. Es muy común en Burkina Faso que los golpes de Estado están a la orden del día. Ahí estamos. Sí, la realidad es que la respuesta más concreta que te puedo dar en relación a eso es que hace solamente un mes, en términos de formación militar, de formación intelectual y demás, este gobierno, que es el gobierno de Ibrahim Traoré, con los funcionarios que tiene, que son realmente muy leales a él y a su proceso, han encabezado una reforma muy interesante en las academias militares. ¿Por qué? Porque a partir de, bueno, básicamente ahora, las academias militares están empezando a trabajar en la reforma de lo que es la doctrina nacional. O sea, la idea es construir una doctrina nacional, una doctrina de seguridad nacional, y esa doctrina de seguridad nacional que tenga, por supuesto, componentes pensados por los burkineses y para los burkineses. Entonces, ahí hay un componente muy interesante, porque la realidad es que en Burkina Faso en las academias se estudiaba bajo la doctrina francesa, ¿bien? Y eso es un componente interesante. Si vos querés tener cuadros que desde las Fuerzas Armadas puedan seguir pensando una continuidad en este proceso, y sobre todo, más que una continuidad, aunque esto en algún momento derive en un proceso democrático, pensar siempre en una lealtad a la posibilidad de defender el interés nacional realmente,
y necesitas cuadros que tengan una doctrina pura, ¿no? Una doctrina nacional gestada en el país y no de alguna manera importada. Y en este sentido, el mes pasado se anunció justamente este proyecto que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros y que, bueno, debería empezar a implementarse ahora más. Es decir, que hay una perspectiva de formar cuadros militares, intelectuales y demás que respalden esta idea de por lo menos un pensamiento nacional y no la subordinación a la agenda de otro país estrictamente. Como los dejen ir a Francia o a Estados Unidos, como suelen hacer, sabemos cómo vuelven de allí, totalmente mentalizados para hacer el trabajo para la metrópoli, indudablemente, ¿no? Exacto, sí. El proceso ahí de colonización que se genera es un proceso de colonización, al fin y al cabo, es enorme. Acá en América Latina lo hemos visto muchas oportunidades, ¿no? La formación primero doctrinaria francesa, posteriormente la americana, ¿no? La estadounidense. Pero sí, es indudable que poder revertir, poder cambiar eso es un punto positivo y fuerte que están haciendo para ver si pueden empezar a revertir esa tendencia que, como mencionaban, queda sino a merced de este proceso de incertidumbre y de mucha volatilidad por los golpes de Estado y la inestabilidad histórica. Estamos hablando con Kevin Bryant, que ya entrando en la recta final, autor de La Revolución de las Boinas. Santiago, tenés por ahí el libro, vamos a repetir. Los que están en Argentina lo pueden comprar. Los que no están en Argentina, Kevin, repasemos un poco cómo pueden adquirir este libro que se está volviendo de consulta para toda la gente que le interesa este proceso. Bien, para aquellas personas que no son de Argentina, pueden escribirle directamente a Editorial Laborde, los pueden buscar en Instagram, los pueden buscar en otras redes sociales también, en Facebook, etcétera, donde la red social que ustedes utilicen, ellos están, Editorial Laborde, los buscan así. Les escriben y se puede coordinar directamente para lo que es envío a cualquier lugar del mundo. Bien, no hay muchas complejidades con eso y en unas semanas vamos a estar anunciando la posibilidad de extenderlo esto a ebook para que por ahí tenga mayor alcance para aquellos que también quieren tener esa posibilidad y esa plataforma. Así que, de momento, esos son los medios para poder adquirirlo. Kevin, mientras le voy pidiendo a toda la gente que le dé me gusta a este video para hacernos el aguante, porque estos temas, como saben, le interesan a mucha gente, pero pasa muchas veces que cuando entrevistamos a un experto, por ahí no le da me gusta al video y no aparecen los buscadores, le aparece a menos gente, así que es muy importante que comenten, que compartan y que le den me gusta, que no cuesta nada. Si están en YouTube, es ir ahí, darle me gusta. Si están con el celular, mover un dedo, no les cuesta nada. Kevin, contra Brem pasa de que, según las encuestas, el 60% de los jóvenes lo ven como una figura positiva. Y recién hablábamos del tema de la democracia y los regímenes autoritarios, entre comillas, que se esté convirtiendo de alguna manera en un ícono africano, en una inspiración, indudablemente trae a comparación con la figura del que lleva el título de este video, de Hugo Chávez. ¿Vos podés pensar que hay cierto paralelismo en cuanto a la influencia cultural que pueda tener en otros liderazgos en África o también en el movimiento y las demandas de la sociedad, de las sociedades de otros países? Traoré puede ser como una especie de figura que sea catalizador o que sirva de inspiración para la generación joven en África, que aparte de todo, como sabemos, es un país que la mayoría de su población es joven. Está por debajo de los 40 años, por debajo de los 35 años, muchos de ellos. ¿Cómo ves la figura de Traoré, viéndolo con perspectiva histórica, entendiendo que en África ha habido otros grandes líderes como Sankara, que incluso hasta el día de hoy tienen mucha influencia para gran parte de los africanos?
Exacto, yo creo que Traoré muy inteligentemente lo que hace es apoyarse justamente en esa tradición de líderes que existen. De hecho, si uno escucha más allá de la figura que mencionábamos de Sankara, Traoré reivindica públicamente, por ejemplo, a Patrice Lumumba, por citar uno, ¿no? Entonces, tenemos una reivindicación allí de distintos líderes e indudablemente creo que lo que para mí Traoré anhela un poco es poder completar este sueño que tuvo Sankara en su momento y que no pudo, que era lograr una integración regional fuerte en África, ¿no? En clave panafricanista. A Sankara no lo ayudó, diríamos, su tiempo, porque yo siempre digo que la experiencia de Sankara fue muy brillante y notable, alguien que hablaba de cuestiones que tenían que ver con soberanía alimentaria en los 80, que hablaba de soberanía energética en los años 80, que hablaba del rol de la mujer en la política en los años 80 en África. Entonces, indudablemente estamos hablando de una figura que fue realmente revolucionaria en cualquier sentido que lo querramos ver. Ahora, el gran problema que tuvo Sankara fue que fue una isla, él estuvo solo en ese momento, no tuvo un Mali, no tuvo un Níger, no tuvo ningún país vecino que acompañara esto, por lo cual el proceso quedó muy encerrado y quedó muy expuesto a permanentes ataques que finalmente llevaron a su derrocamiento. Creo que un poco que Traoré se siente bastante más empoderado en ese sentido, ve que tiene dos cimientos notables, uno que es Níger, el otro que es Mali, que le dan ese puntapié y que le permiten, porque la realidad es que más allá del liderazgo que tienen Goita y Chiani, reconocen, aunque no lo digan públicamente, que la figura que moviliza, la figura que de alguna manera despierta a las juventudes, indudablemente es Ibrahim Traoré. Y creo que Traoré un poco lo que sueña es un poco con esa estructura, esa idea de, bueno, un proyecto donde lo acompañan otros países, donde se puede encabezar y donde también la idea es ampliar horizontes, ¿no? A su debido tiempo, no precipitarse, no querer sumar caballos de Troya, digo yo, dentro de los espacios, pero sí en esta perspectiva de crecer y de avanzar en una integración regional, que ahí sí tenemos puntos en común interesantes con esta figura que traíamos recién, ¿no? La figura de Chávez, indudablemente en Venezuela, que buscó eso, ¿no? La integración regional y demás. Bueno, ahí hay un punto en común interesante. Retomando en el caso de África, para mí es retomar el legado de la obra inconclusa de Sankara. Bueno, con esto que nos decía Kevin, nos vamos. Santiago, muchísimas gracias por estar acá siempre de partener. Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están acompañando, nos estuvieron acompañando. Recuerden darle me gusta, compartir el video, ver cómo adquieren el libro de Kevin, La Revolución de las Boinas, y lo siguen también en Twitter, donde está muy activo, @geográficaisto, donde está continuamente publicando cuestiones del Sahel y temas internacionales. Así que muchísimas gracias, Kevin. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad y bueno, hasta el próximo encuentro. Gracias. De nada. Muchísimas gracias a vos, Santiago. Gracias a todos vosotros, gracias especialmente a Kevin. Fue muy, muy interesante y algo muy necesario, porque la gente ve ese personaje de Traoré, aquí en Occidente también, y se identifica como un luchador, pero no lo conocen porque la verdad, la desinformación de la que acusan a él de generar es al revés, se está generando contra él aquí en Occidente, ¿no? Y muy aclarador, encantado, Kevin, un placer. Bueno, con esto los dejamos. Hasta la próxima, gente de Meperos Demoledores. Chau, chau.